Batallas y confrontes espirituales. Sexta parte. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Quien les escribe es la hermana Dayane Sena, aquí de Paraná. Estaré compartiendo algunas experiencias espirituales de la parte de Dios. Así como el apóstol Pablo dijo que en verdad no me conviene confiarme, pero pasaré las revelaciones del Señor. Segundo Corintios 12, versos 1 y 2. Hoy voy a hablar sobre las batallas espirituales en la región de los sueños, ataques espirituales de brujas y sobre expulsar legiones de demonios y sobre una llave espiritual muy poderosa. Todo comenzó cuando yo terminé algunos ciclos de ayuno, que fue en la madrugada que una bruja hizo varios rituales para conseguir alcanzarme en cuanto yo dormía. Y siempre acostumbro orar en las madrugadas, pero en aquel día específico fue tan cansativo que me dormí y no me levanté para orar como costumbre. Y fue en ese exacto momento que esta bruja comenzó el ritual para atacarme en sueños. Hermanos, sepan que muchas personas son atacadas en sueños por brujas o por demonios y muchos ni siquiera lo perciben. Pero yo tengo algunas experiencias en batallas espirituales en esa área, pero la bruja no sabía de eso. Y antes de contar lo que aconteció, quiero comentar algo que aprendí en la caminada de Dios cuando comencé a llegar a un cierto nivel. Hasta en los sueños tienes protección y no percibas, los ángeles de Dios están batallando por ti. Entonces yo me dormí y comencé a soñar que estaba en un lugar diferente, y entonces entré en una casa y encontré una señora anciana bien vestida, y ella dijo: ven conmigo y siéntate aquí en esa silla. Entonces ella se sentó en otra silla alrededor de la mesa y él agarró un tipo de baraja en sus manos, hizo unos movimientos extraños y de repente ella se cortó una de sus manos con las cartas. Ella me miró y me dijo: ahora es tu vez. Ella habló con una voz tan suave y actuó de una forma tan natural, y cualquiera otra persona hubiera aceptado el pedido de ella. Y en aquel instante el Señor me dijo: cuidado. Y en aquel momento yo comencé a tener conciencia de lo que estaba aconteciendo. Aquella mujer quería que yo hiciera algún tipo de pacto de sangre, pero yo me negué. Y me levanté para salir y percibí que a ella no le gustó. Entonces yo comencé a intentar a despertarme de aquel sueño. No era un sueño, pero era una trampa en el mundo espiritual que ella hizo a través de hechicería y así conseguir entrar en la región de los sueños para atacarme. Pero ella no iba a conseguir asegurarme allí. Mucho antes sin que yo acordara, y comenzó otro encantamiento y comenzó otro sueño, y apareció con otra apariencia de una señora anciana, sino que apareció como una joven, y era un lugar diferente, un lugar muy grande, parecía un salón de fiestas y estaba vacío y tocaba una música, y de repente aquella joven comenzó a danzar y a hacer unos movimientos extraños alrededor de mí, y ella quería convencerme de que aquello todo era normal y que yo necesitaba experimentar la danza y danzar con ella, y nuevamente percibí que todo aquello era muy extraño, y comencé a ver en las paredes de aquel lugar había varios cuadros colgados de personas con crucifijos en el pescuezo, y yo le dije: ¿qué es lo que está aconteciendo? Eso no es nada normal, que tú quieres hacerme que yo crea. Y antes que yo pudiera hablar otra cosa, ella hizo otro encantamiento y reinició el sueño por la tercera vez, y yo estaba otra vez dentro de aquella casa, pero ahora estaba en el jardín al fondo de la casa. Y entonces apareció con una apariencia de una mujer asiática. Pero cuando ella reinició el sueño por la tercera vez, yo regresé, pero regresé con toda conciencia de lo que había acontecido en otras veces. Pero ella no percibió, y ella continuó queriendo que yo hiciera algún ritual, pues el objetivo de esos rituales era tener legalidad sobre mí. Pero yo percibí eso, y en esta vez ella comenzó a traer varios tipos de comidas extrañas y me trajo una bebida roja diciendo que era jugo, pero yo percibí que era sangre. Ella quería convencerme
a beber, pero ella no sabía que yo ya había percibido lo que estaba aconteciendo. Y entonces rápidamente yo comencé a intentar acordarme con mi cuerpo tembloroso en la cama para salir de aquel sueño. Y yo estaba intentando abrir mis ojos, solo que ella percibió y ya iba a reiniciar el sueño de nuevo. Y yo exclamé en alta voz: para con esto, en el nombre de Jesús. Ella se espantó y me miró en mi dirección y me dijo: ¿quién eres tú? Yo ya percibí que tú no eres una cristiana, que tú eres una cristiana diferente. Y yo ya enfrenté a varios cristianos, fueron muchos pastores, evangelistas, misionarios y muchos famosos que están por allí, y ninguno de ellos me resistió. Algunos yo les lancé encantamientos, hechizos, y otros hasta hicieron pactos conmigo y ni siquiera percibieron. Pero tú fuiste la primera que me resistió. Y antes de que ella pudiera continuar hablando, el Señor Dios me reveló quién era ella y de cuál estado de Brasil ella estaba haciendo aquello. Y entonces yo le dije a ella: basta, esto acaba ahora. Y yo le dije su verdadero nombre, y ella asustada dijo: ¿Cómo es que tú sabes mi nombre? Y yo le dije: Dios me reveló, y me reveló que tú eres una mujer blanca, que tienes cabellos negros. Y allí yo le iba diciendo: y tú estás haciendo estos encantamientos por un portal, y Dios me está mostrando todo esto ahora. Y ella me dijo: eso no puede ser posible, pues mi casa está protegida. Ninguna bruja o mago consigue ver dentro de ella. Pero yo le dije: pero mi Dios consigue ver. Y en ese momento Él me está mostrando todo. Y en tu frente hay un espejo redondo, y también hay una bola de cristal. Y le fui diciendo todo lo que había en la casa de ella, y de repente ella se quedó con mucha rabia y me dijo: me mandaron a destruirte y estoy esperando durante meses, esperando una oportunidad para atacarte, y ya que fui descubierta voy a terminar mi trabajo. Y de repente ella sacó unos cuchillos negros para lanzarlos en mí, y yo le dije: de nada vale, pues yo tengo armaduras espirituales. Entonces levanté mis manos en la dirección de ella y le dije: Jesús está conmigo. Y de repente salió una bola de fuego de mis manos y la quemó. Y cada vez que yo decía Jesús, salía fuego y la golpeaba. Y ella entonces se fue y desapareció, y el hechizo en la región de los sueños fue quebrado, y desperté. Hermanos, las batallas espirituales son reales. El reino de las tinieblas no paran de conspirar e intentar destruir los siervos de Dios, pues ellos saben que queda poco tiempo, y ellos van a hacer de todo para destruir iglesias, familias, todo eso antes de que Jesús regrese. Ese es el objetivo de las tinieblas, porque el diablo no vino sino para matar, robar y destruir. Y si tú eres cristiano, tú necesitas estar preparado con las armaduras espirituales de Efesios 6:12, revestidos de toda armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las astutas trampas del diablo, porque no tenemos que luchar contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual es cosa seria. Como algunos saben que yo ya enfrenté otras brujas, y tengo algunos relatos en el canal, pues esa no fue la primera y no será la última bruja que voy a enfrentar, porque el diablo y los demonios no paran y no desisten. Pero mayor es aquel que está con nosotros. Dios es mayor. Y hablando sobre batallas espirituales, al final del año de 2022, yo recibí un mensaje con un pedido de ayuda de una joven del Río de Janeiro que había hecho pacto con el diablo. Y entonces yo marqué una oración por videollamada, por teléfono. Ella quería venir aquí hasta Paraná personalmente, pero yo le dije que no era necesario, pues para Dios no existe distancia. Dios es todopoderoso. Isaías 43, verso 13. Entonces comencé a orar por teléfono, y en la oración yo comencé a expulsar la legión de demonios, y quebré el pacto en el mundo espiritual, porque ningún pacto es mayor que la sangre de Jesús. Aleluya. Y yo creo que Dios preparó aquel día
pues fue un día de mucha batalla espiritual y de mucho aprendizaje espiritual, pues los secretos de las tinieblas fueron revelados, pero eso queda para otro video, si Dios lo permite. En aquel día yo expulsé 7 jefes de 7 legiones de demonios usando la autoridad del nombre de Jesús. Dios sea alabado. Y para quien quiera ver eso, hay algunos videos con algunas partes de esa libertación en mi canal en YouTube. Y hablando sobre batallas espirituales, terminando un periodo de ayuno en la madrugada, el Señor Dios habló conmigo diciendo que algunos demonios vinieron de la África para vigilarme y llevar informaciones para los brujos de allá. Y yo le pregunté a Dios por qué, y Él me respondió: por causa de tu canal, los videos han ayudado a muchas personas de ese país y están incentivando a ellos a orar y ayunar más, pues la oración y el ayuno son armas muy poderosas y hay un gran impacto en el mundo espiritual, hermanos. Yo ya había percibido que desde hace un tiempo hacia acá yo estaba recibiendo muchos emails de personas y de pastores de África, y entonces yo comencé a responderles y ayudarles en oración, y fue por eso que los demonios allá se quedaron furiosos. Pero yo continúo orando y ayunando, y siempre estoy ayudando en oración a aquellos quienes piden ayuda, y lo que pueda incentivar a las personas a orar y ayunar, yo lo haré, pues solo así ellos vencerán y alcanzarán a aquellos que pidan a Dios. Voy a compartir una llave poderosa en el mundo espiritual que aprendí con Dios. La oración hecha en lenguas. Hay un gran poder en la oración en lenguas. La oración en lenguas es muy poderosa, pues cuando tú haces una oración normal, los demonios a veces consiguen impedirlas. Pero cuando la oración es en lenguas, ella es diferente. Ella sube como una bola de fuego y no hay demonios que puedan impedirlas. Por eso yo incentivo a todos que puedan comenzar a orar en lenguas. Pues cuando yo comencé a orar en lenguas y en poco tiempo subí algunos niveles espirituales y obtuve un crecimiento espiritual, y yo podría contar muchos testimonios sobre eso, pero voy a contar apenas 3. Hermanos, después de que yo comencé a orar más en lenguas, mi fe aumentó tanto que en una de mis predicaciones al final oré por una mujer que hace tiempo que tenía dolores en el brazo y en la pierna, y ella dijo que no conseguía hacer los servicios domésticos ni levantar el brazo de tanta dolor, pero después de que yo oré por ella, ella fue curada instantáneamente para la gloria de Dios. Ella vino a dar testimonio diciendo: después de que la hermana oró por mí, sentí un calor sobre mí y sobre mi brazo, y percibí que yo no tenía más dolor. Y de repente, en mi frente, ella comenzó a levantar los brazos hacia arriba, diciendo: mira, estoy curada. Y el dolor se fue. Dios sea alabado. Otro testimonio también fue de una mujer que yo oré en la época. Ella estaba embarazada de 7 meses, y en aquel día y en aquella oración por ella, Dios le reveló y le dio un gran libramiento de muerte, y meses se pasaron, y entonces me la encontré nuevamente, y ella estaba con su bebé en su regazo, y vino a contar sus testimonios diciendo que después de que la hermana oró por mí, no pasó mucho tiempo, yo entré a la hora del parto, y en la hora del parto hubo complicaciones, y la médica dijo: tengo 5 minutos para conseguir salvarte a ti y a tu hijo. Y en aquella hora ella recordó de la oración y clamó a Dios, y Dios le dio libramiento. E hizo ese milagro. En 5 minutos la médica la salvó a ella y a su hijo. Dios sea alabado. El tercer testimonio fue un día que yo estaba predicando, y antes de que terminara la predicación, el Señor Dios habló conmigo: ora por aquel joven allá en el fondo de la iglesia. Yo le dije: Dios, en cuanto yo termine de predicar, yo voy a orar. Y el Señor habló nuevamente: ora ahora. Y entonces paré de predicar y dije: preciso orar por una persona. Entonces bajé del púlpito y caminé en la dirección del joven, y en aquel instante comencé a orar. Y el Señor Dios reveló que el diablo estaba preparando un lazo de muerte y que él iba a sufrir un accidente de moto, pero por causa de las oraciones el Señor lo estaba librando de la muerte. Y pasaron algunos meses. Nuevamente él regresó a la iglesia. Él llegó
con su cuerpo y con una herida, pues él había sufrido un accidente de moto, como fue revelado. Dios lo libró de la muerte y él estaba vivo para la gloria de Dios. Pues Dios trabaja de formas diferentes. A veces Dios no te va a librar del fuego, pero te va a librar en el fuego. Dios no te va a librar de la prueba, pero te va a librar en la prueba. Pues Dios sabe de todas las cosas. Hermanos, yo estoy contando esos testimonios para edificar la fe de los hermanos y para decir que vale la pena orar y ayunar y santificarse, porque Dios todavía hace milagros y hay otros testimonios, y así que sea posible voy a compartirlos con ustedes, porque Dios es poderoso. Hermanos, sepan que la oración intercesora o oración con imposición de manos es cosa seria. Hermanos, no es simplemente orar por otras personas, pues para orar por otras personas tú necesitas tener estructura espiritual. Pues hay ciertos casos que cuando oras por una persona, tú vas a atraer la pelea de ella en el mundo espiritual con aquello que estaba viniendo contra ella y ahora vendrá contra ti, y ahora necesitas aguantar la retaliación. Y tienes que estar en oración y ayuno constante, y es necesario estar preparado al punto de sufrir por amor y las almas y por amor de Jesucristo, porque el discípulo no es mayor que su Señor. Si Jesús pasó por todo eso para ayudar a las personas, fue rechazado, perseguido, calumniado, y Él hizo bien a todos, ayudó a todos que necesitaban, pero aún así Él recibió ingratitud. En cambio, las mismas personas que Él curó, libertó, gritaron diciendo: liberta a Barrabás y crucifican a Jesús. Y fue por eso que Jesús dijo para sus discípulos: serás odiados de todos por causa de mi nombre. Aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateos 10, verso 22. Pero al que venciera y sea fiel hasta el fin, la Biblia dice, verso 2, verso 7, quien tenga oídos, oiga lo que dice la iglesia: y le daré derecho de comer árbol que está en la vida, que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 3, versos 5, 12 al 21. Así el vencedor andará vestido con vestimentas blancas, y de ninguna forma borraré su nombre del libro de la vida. Por lo contrario, hablaré de su nombre en la presencia de mi Padre y de sus ángeles. Apocalipsis 21, versículo 7. El vencedor heredará todas esas bendiciones, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, verso 4. Y Dios limpiará de sus ojos toda lágrima, y no habrá más muerte, ni lloro, ni clamor, ni dolor, porque ya las primeras cosas ya pasaron. Aleluyas. Y yo termino diciendo, vale la pena verdaderamente servir a Dios. Pues Dios poderoso y maravilloso, y que podamos algún día hablar como el apóstol Pablo dijo: combatí el buen combate, terminé la corrida, guardé la fe. Ahora me está reservada la corona de la justicia, que el Señor justo juez me dará en aquel día, y no solamente a mí, pero también a todos los que aman a su venida. Timoteo 4, versos 7 y 8. Dios los bendiga, y que ustedes puedan ayudar y hacer el bien para todos aquellos que necesitan. Amén.